Buen día, compañeros, amigos, aquí desde las oficinas de la Central Campesina Cardenista, con este material de esta serie de entrevistas en torno a distintos problemas sociales que aquejan a distintos sectores populares, ya sea en términos educativos, ya sea en cuestiones sindicales, ya sea en cuestiones agrarias y campesinas. Vamos a estar hablando con compañeros que o tienen un papel como dirigentes sociales o son especialistas en algunas de estas áreas, pues para que nos den información, datos y su panorámica sobre lo que está sucediendo hoy día en el país, en el contexto además de la llamada Cuarta Transformación. En esta ocasión estamos con el profesor Antonio Castro. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todos los compañeros, a todas las organizaciones hermanas. Pues te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. El compañero Antonio Castro, pues él es miembro del magisterio, adscrito al estado de Michoacán, docente desde hace 19 años, egresado a la Universidad de Michoacán, y que hoy es parte del movimiento magisterial independiente, vamos a decirlo así, combativo, y que es parte del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, ¿sí? Es uno de los tres secretarios generales del Comité Ejecutivo, y tal vez deberíamos empezar por ahí, Antonio. Hoy en día el problema de la educación, el problema magisterial, se quiere ver como si fueran solo dos actores, o incluso, o quizás tres: el gobierno, el CENTE charro y la CENTE. Y pareciera que no hay otros actores. Háblanos del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, del CENTE. Muy bien, creemos que en este momento hay un proceso muy interesante en el Magisterio Nacional. Viene un proceso de democratización y es importante que se conozcan los actores que hay en el escenario magisterial sindical. Nosotros somos el Congreso Nacional de Bases, somos el Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, y en este sentido nos conformamos en el 2008 en un congreso que nace del 9º de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se llama a un primer Congreso Nacional de Bases, y ahí se resuelve la conformación del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, que después se transforma en Comité Nacional Democrático del CENTE en Lucha, ¿sí? Y ya tenemos aproximadamente 3 años que nos conformamos en el movimiento del Magisterio Democrático Nacional para ir conjuntando todos aquellos compañeros que coinciden en nuestra posición magisterial, que precisamente es la reivindicación del poder de base, la conformación de un programa alternativo de educación y cultura, de un movimiento ético, de un movimiento donde se tenga una gestoría democrática, y este proceso se ha extendido por todo el país. Estamos en cerca de 23 estados del país y ya tenemos, vamos a cumplir ya 11 años, y en este proceso venimos caminando ya con mucha fuerza. Muy bien. Entonces es un movimiento que se forma en el 2008, que ha venido construyendo esta lucha, pero que no se adscriben a la CENTE. Claro, pertenecimos a la CENTE y en su momento se tuvo que hacer una separación. ¿Cuáles serían las razones de esa separación? ¿Por qué avanzar por otro camino? Bueno, nosotros de hecho no la generamos, pero fue en sí nuestra posición del poder de base, del no reconocimiento al charrismo sindical, a sus estructuras, a sus estatutos. Entonces esta posición fue donde llevamos una diferencia. Muy bien, entonces digamos que son un actor también presente en el movimiento magisterial, en esta lucha por la educación, pero que
no van al son y al ritmo de la CENTE, y por supuesto tampoco del CENTE charro. Sí, de hecho ya tenemos una posición independiente, tenemos muchos movimientos en los estados del país cuyo identificación son movimientos de bases magisteriales, y en este sentido incluso ya tenemos nuestro propio programa alternativo de educación y cultura que va trabajándose ya en cerca de 6.500 escuelas, y este proceso autónomo lo venimos caminando ya de manera muy firme en varios estados. ¿De cuántos estados podemos hablar, Antonio, que son parte del CENTE democrático? Estamos hablando de 23 estados del país. Ya, ¿no? O sea, sí son una fuerza importante dentro del movimiento magisterial. Claro, en este sentido, básicamente nuestras mayores movilizaciones están al interior de los estados del país. Muy bien, muy bueno. Bueno, esto es importante saberlo porque pues estamos acostumbrados al discurso muchas veces de los medios de comunicación que solo nos refieren a la CENTE y al CENTE charro como los únicos actores. Pero es bueno saber que hay una mayor diversificación del movimiento magisterial. Vamos a este contexto actual, Antonio, la reforma educativa. Me imagino que ustedes pues se opusieron en su momento a la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, el Pacto por México. Así es. ¿Cómo fue la actuación de ustedes en ese momento? Bien, nosotros definimos desde una oposición completa a la reforma educativa neoliberal, cuya implementación fue en el 2013, pero venimos oponiéndonos a todo el proceso neoliberal desde, en el caso de lo educativo, desde 1992, a la implementación de la nueva ley del ISSSTE, a la oposición contra las reformas laboral que se quería implementar desde inicios del año de este periodo del siglo XXI, en los primeros años 2005, 2006 con Fox, después con Calderón, hicimos una oposición muy fuerte, y ahora también contra todas las políticas de la reforma educativa neoliberal. Bien, ahora viene Andrés Manuel, viene Morena, ganan en julio del 2018 y él incluso desde campaña se compromete a echar atrás la reforma educativa de Peña Nieto, del Pacto por México, y echar adelante otra. Incluso antes de que él asumiera el cargo como presidente, inició el diálogo con el magisterio, y se supone que hasta antes de enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados, dialogó con ustedes. ¿Cómo fue el diálogo entre ustedes y el gobierno, entre el gobierno y el magisterio? Bueno, yo creo que es importante decir que en el caso de nuestra posición, determinamos que era necesario echar abajo el régimen político neoliberal, y en este sentido nuestro movimiento apoyó a Andrés Manuel López Obrador, y nosotros pues básicamente coincidimos, entregamos muchas de nuestras propuestas de artículo 3º de nuestra propuesta de programa alternativo de educación y cultura. Incluso implementamos un programa emergente de transición a la buena educación para echar afuera de inmediato el modelo educativo neoliberal o de Peña Nieto, y entonces nuestros contingentes en todos los estados donde se presentaba Andrés Manuel le fueron entregados los documentos educativos y pedagógicos. Entonces de ahí fue conociendo nuestra posición, nuestros trabajos, nuestras construcciones, y ya en mayo en Guelatao también ahí tuvimos la oportunidad de entregarle nuestro programa alternativo de educación y cultura, a tal grado que ya se está revisando para el nuevo modelo educativo de la Cuarta Transformación. Bueno, continuamos con esta parte, el diálogo. ¿Hubo una buena actitud de Secretaría de Educación Pública a cargo de Moctezuma Barragán, del presidente, para el diálogo con ustedes? De hecho, hemos estado platicando previo a ya la asunción del nuevo gobierno, a
previo al 1 de diciembre, tuvimos también una plática con Esteban Moctezuma, donde ya vimos cuáles eran los puntos nodales de la educación, y ya cuando están en funciones volvemos a tener ya asuntos importantes, como es el caso de la reinstalación de nuestros maestros cesados, que son 300 aproximadamente. Estuvimos también presentando nuestro programa ante la Subsecretaría de Desarrollo Curricular, donde ya vimos todas las partes de nuestro programa alternativo, nuestras estrategias pedagógicas, didácticas, nuestras estrategias metodológicas, y estamos en una etapa, en unas próximas reuniones en donde se pueda ver cómo va a integrarse nuestro programa alternativo en la Cuarta Transformación. Es decir, hemos venido platicando, creemos que no es el suficiente, pero cuando en lo mínimo ellos conocen nuestros documentos, conocen nuestros trabajos, conocen nuestro programa muy bien, y también conocen nuestra posición, en el caso sindical, nuestra posición para la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien. Y bueno, y se da la reforma, esta reforma llega a la Cámara de Diputados, ya incluso llegó a la Cámara de Senadores. Ustedes como movimiento emitieron un comunicado no hace mucho, y aquí vendría la pregunta, Antonio. ¿Qué tanto es verdad lo que dicen unos y otros, incluida la CENTE incluso, de que la reforma actual es la misma de Peña Nieto? Incluso hay especialistas que hablan en ese sentido. Es decir, ¿es lo mismo? ¿Hay cambios? ¿Ustedes cómo lo han establecido? Bien, yo creo que es importante mencionar que el artículo 3º constitucional, desde que fue implementado en 1917, ha tenido 9 modificaciones. Entonces, cuando llega el 2013 ya tiene ciertas características neoliberales. Y ante eso, nuestra primera posición es que tenemos que recuperar preceptos del articulado de 1917. Planteamos la abrogación del artículo 3º de la reforma educativa, y planteamos también que debe llevar otros elementos que generen el desarrollo del país, como es el desarrollo de la conciencia, una conciencia ética, una conciencia científica, politécnica, que permitan tener una metodología de desarrollo del futuro en nuestro país. Entonces nosotros no nos limitamos a solamente la abrogación, y en ese sentido pues vemos que es importante plasmar todo el escenario planteado por Andrés Manuel López Obrador, que está primeramente en los 10 compromisos por la educación que fueron presentados en Guelatao en mayo del año pasado. Está también la propuesta de artículo 3º constitucional, y no es importante, es importante no dejar de lado también la parte del memorándum. Y yo creo que podemos rescatar varios elementos. Por ejemplo, en el caso de los 10 compromisos, pues uno de ellos es el fortalecimiento de la educación pública gratuita. Está también el otorgamiento de becas, la restitución del tejido social, sobre todo en las partes marginadas de nuestro país. Está el fortalecimiento de las normales, y una parte importante también es la admisión de los normalistas en el sistema educativo nacional, la reinstalación de los maestros cesados que fueron afectados por la reforma educativa. Está también la conjunción de un plan educativo que no afecte a los derechos laborales. Está la separación o el respeto a la independencia y autonomía de los trabajadores de la educación, y las propuestas alternativas de educación. Yo creo que esta propuesta ahí en los 10 compromisos de la educación, muchos vuelven a plasmarse en el artículo 3º constitucional en la reforma. Nosotros
le vemos partes muy importantes y no lo vemos en un sentido dicotómico o blanco y negro. Creemos que tenemos que tomar con inteligencia esta parte de la propuesta educativa al artículo 3º, al artículo 31 y 73 constitucional, y definir con claridad cuáles son los avances y cuáles son los pendientes que tenemos en este artículo. ¿Cuáles serían los pendientes en ese sentido, Antonio? Pues mira, yo creo que también sería importante mencionar los avances, pero si nos vamos a los pendientes, creemos que es necesario profundizar en que se garantice como derecho al pueblo de México, así de manera colectiva, la educación que se otorga por parte del Estado y que se debe garantizar. Todavía está plasmado como una garantía, pero se debe plasmar como un derecho, ¿sí? Creemos que todavía está uno de los pendientes, restituir plenamente el carácter científico a la educación. Otro elemento que vemos es que a los trabajadores de la educación se les reconozca como trabajadores del conocimiento y de la cultura y motores de la transformación. Nosotros no estamos en el entendido que se considere como agentes, ¿sí? Todavía hay elementos como esta parte de los servicios educativos, ¿sí? Y es necesario acotar las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua y del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces estos elementos son muy importantes. Y para la parte que queda de la admisión, el reconocimiento de los maestros, en esta parte es importante que se garantice el empleo pleno a todos los normalistas egresados, sobre todo de las normales públicas, ¿sí? Que no se suplanten las revisiones salariales bilaterales, porque con esto tenemos que garantizar que los sindicatos vuelven a funcionar con plenitud, y también en esta parte la recuperación de los derechos escalafonarios para el caso de las promociones, ¿sí? Entonces creemos que hay muchos pendientes, hay muchas también avances, y en este sentido lo que nosotros vemos es que tenemos que trabajar todos los avances plenamente para restituir la educación pública, laica, científica y los derechos laborales de los maestros, pero sobre todo que se dé continuidad pedagógica en los salones, que es en esta parte donde la reforma educativa actuó en el desarme cultural, en la analfabetización política y pedagógica, tanto pues, de toda la población, y la afectación de los derechos laborales de los trabajadores. Bien, si te parece hagamos otro corte, amigos, y ahorita regresamos para cerrar esta entrevista. Volvemos, amigos, con esta entrevista con el dirigente magisterial Antonio Castro. Estábamos hablando de pendientes. Quisieras destacar dentro del debate que hoy se está dando, para abonar ese debate, avances concretos de esta reforma educativa que ustedes observan. Sí, yo creo que es necesario mencionar avances que pudieran manifestar la diferencia con la reforma educativa del 2013 de Peña Nieto, y en ese sentido creemos que hay una garantía de la implementación de la educación en prácticamente todos los niveles. Se incluye la educación inicial, se fortalece la educación para la discapacidad, y también hace la obligación del Estado de otorgar con plenitud la educación superior, ¿sí? Y una parte importante es que el Estado mexicano asume la rectoría de la educación, y esto contrasta con, aunque quisieron plantearlo y manejarlo en la reforma 2013, en realidad se abdicó el Estado de tener la responsabilidad de otorgar la educación pública al pueblo de México. Entonces ahí está esta parte muy importante. También se integra el principio de universalidad, entendido como una educación para todos, en oposición a la discriminación,
Y algo muy importante, el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, plasmado en el artículo 3º, ¿sí? Donde lo constituyen principios como la universalidad, indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. En el caso de los maestros, se deroga la idoneidad de los docentes, es decir, maestros buenos, maestros malos. En este sentido, esto es importante. Hay una promoción de la honestidad como un principio rector, ¿sí? La punitividad se elimina, es decir, la permanencia de los maestros en el servicio se salvaguarda, ¿sí? Se plasma ya en el artículo 3º constitucional el fortalecimiento de las escuelas normales y de otras instituciones públicas. En la reforma 2013 se elimina la filosofía, se elimina la lógica, ahora se recupera y está la inclusión del conocimiento más amplio. En el caso de las ciencias, las humanidades y la filosofía, se integra también con mayor plenitud de la educación física, la educación sexual, y una parte muy importante es que estas áreas no se consideran limitativas, es decir, se tiene la facultad para ampliar esta parte de los conocimientos, la recuperación de los conocimientos aportados por la humanidad. Y también entra en el artículo 3º la protección a los estudiantes en alta marginación y en alta vulnerabilidad social para mejorar sus condiciones de vida, y un énfasis en la alimentación y en políticas incluyentes. Creemos que estas partes son importantes. Otra es que la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones del entorno escolar ya se incluyen como una parte de responsabilidad del Estado, cosa que en la reforma 2013 de Peña Nieto, esta se le otorga a los padres de familia para que ellos sean los responsables del mantenimiento y de la construcción de la infraestructura en el caso de las escuelas. De alguna forma se les otorga la responsabilidad. Y se propone, aunque se incluye lo socioemocional, se rebasa esta parte para incluir las capacidades cognitivas y físicas. Otro elemento importante es la parte de la impartición de la educación intercultural y plurilingüe en los pueblos y comunidades indígenas. Esta parte de la interculturalidad en la convivencia armónica entre personas y comunidades. Y lo que nosotros vemos en esta parte que yo mencioné de acotar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el sistema para carrera de los maestros y las maestras, es que ahora esta parte se considera como un organismo público descentralizado y no como un instituto autónomo, como era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se deja sin efecto los relativos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se abroga esta ley también y la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y algo muy importante que está en el escenario es los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional. Creo que esta parte todavía está en un escenario en el que se tiene que estar revisando muy puntualmente en las leyes secundarias, pero creemos que son avances muy importantes. Para ir cerrando esta conversación, Antonio, ¿hay confianza en el gobierno federal, en el Congreso para poder avanzar? Mira, nosotros hemos hecho análisis muy importantes acerca de tanto el modelo educativo neoliberal, las reformas estructurales, como ahora también los procesos de la Cuarta Transformación. Nosotros creemos y tenemos confianza en que va a haber muchos avances, ¿sí? Pero nosotros como movimiento social, como movimiento magisterial, tenemos tareas muy importantes que realizar para que este avance se pueda consolidar. Es decir, hay confianza, pero no ceden en su derecho a estar organizados y luchando. Claro, nosotros en este sentido, como lo estoy plasmando ahorita, vamos a revisar todos los avances
que coincidan con los intereses de la población, con los intereses de la niñez y la juventud, esos totalmente los vamos a apoyar. Vamos a hacer un análisis también para hacer una crítica a todo aquello que esté atorado, lo que esté pendiente, y en ese sentido vamos a luchar por hacer el cambio en favor de los intereses del pueblo. Pues bien, ahí está, compañeros, amigos, ahí está el posicionamiento de otra parte, de otro actor del magisterio democrático de este país, que viene del Congreso de Bases Magisteriales a través de uno de sus dirigentes, miembro del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, el compañero y profesor Antonio Castro. Es importante mantenernos informados y tomar una posición. Como bien se dice, los procesos sociales y políticos no son de blanco y negro, no son así de sencillos, no podemos reducir así la realidad social y política. Hay otros actores y ahí están sus posicionamientos. Pues Antonio, muchas gracias y que nos diste estos elementos, y esperemos que la lucha siga y que todo sea para el bien de la educación del país. Sí, nada más agregamos, muchas gracias, agregamos que nuestros movimientos sociales van a tener una función muy importante. Nos vamos a reorganizar, a rearticular, a conformar una nueva identidad, y creemos que una parte esencial de lo que vamos a contribuir es a que sigamos luchando contra las reformas estructurales, contra sus remanentes, a luchar por una cuarta transformación de carácter popular, con carácter clasista, y en este sentido creemos que la rearticulación del movimiento social va a ser muy importante para que México transite hacia políticas de carácter democrático popular. Pues bien, ahí está incluso el posicionamiento. Seguimos en estas entrevistas, vamos a seguir con estos temas. Sigan esta señal por National Geographic y nos seguimos viendo. Muchas gracias.